El nacionalismo es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. Sobre todo, el logro de un Estado independiente. Esta ideología se caracteriza ante todo por el sentimiento de comunidad de una nación, derivado de los orígenes de religión, lengua e intereses comunes. El imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de influencia económica, cultural o política. En este sentido, como imperialismo también se puede designar la actitud y doctrina de quienes practican el imperialismo. A continuación, les voy a hablar sobre el Imperio Español. Se conoce como el Imperio Español o la Monarquía Universal Española, al conjunto de los territorios europeos, americanos, asiáticos y africanos en Oceanía, que se hallaron bajo el control de la corona española y sus respectivas dinastías entre los siglos XVI y XIX. Con esta etapa imperial de España coincidió su periodo de mayor esplendor en lo militar, en las artes y en el dominio del comercio transoceánico. Es decir, que se convirtió en una potencia mundial indiscutible. Sin embargo, la naturaleza misma del Imperio Español lo sentenciaba a constantes fluctuaciones económicas y militares. Crisis y decadencia del Imperio Español. La decadencia del Imperio Español se inició en el siglo XVIII, en un marco de crisis económica mundial que afectó particularmente a España. Luego se profundizó con la Guerra de Sucesión Española tras la muerte de Carlos II. Esta guerra culminó en el Tratado de Utrecht en el 1713, que eliminaba el dominio de España sobre algunos territorios de otros países europeos como Italia y Países Bajos. Sin embargo, esto no afectó a sus colonias americanas y asiáticas. A estos últimos signos de caída del Imperio Español. El derrumbe del Imperio Español se produjo en el siglo XIX tras la conquista de España por las fuerzas napoleónicas. Una vez depuesto Fernando VII, José Bonaparte fue coronado como rey de España. Estas noticias llegaron a las élites coloniales que desde hacía tiempo estaban descontentas con las leyes comerciales que la metrópoli les imponía. Estas les imponían, por ejemplo, comerciar por su cuenta con otros países. Estas élites aprovecharon el movimiento para alcanzar su supuesta fidelidad al rey caído y proclamar su independencia de España. Sin embargo, la liberación de España del dominio napoleónico desencadenó un largo periodo de inestabilidad y conflicto interno. A los conflictos políticos se sumaba también una enorme crisis económica. El punto final de este declive fue el desastre del 98, también conocido como la Guerra de Cuba, en la que España perdió sus últimas colonias americanas y en Oceanía antes Estados Unidos. Las consecuencias del Imperio Español fueron las siguientes: la expansión del idioma español en el mundo, la implantación de la religión católica en América y otros continentes,
un enorme empuje a la cartografía del mundo y la exploración de sus confines, la formación de América Latina y el Caribe como una entidad cultural y el aporte africano de su cultura, la creación de las grandes obras artísticas del siglo de oro de España, el surgimiento de Gran Bretaña y otras naciones como potencias principales, el Imperio francés, también conocido como el Imperio o la Francia napoleónica, fue en el gobierno establecido por Napoleón Bonaparte tras la disolución de la Primera República Francesa en el 1804. En su máximo apogeo, el imperio comprendió la mayoría de Europa occidental y central, además de poseer numerosos dominios coloniales y estados clientelares. El régimen duró desde el 18 de marzo de 1804, proclamación de Napoleón como emperador, hasta el 7 de julio de 1815, día de la entrada de las fuerzas del rey Luis VIII a París. La caída de este imperio la provocó la batalla de Waterloo en junio de 1815. Este fue un encuentro duro y trabajoso. Napoleón esperaba derrotar a las tropas del duque de Wellington antes de que pudieran recibir ayuda de prusianos, pero fracasó. Hubo grandes pérdidas por ambas partes y los franceses se vieron obligados a retroceder. Consecuencias. A principios del 1812, el Imperio Napoleónico controlaba gran parte del continente europeo. Sin embargo, ese mismo año sufrió varias derrotas, tanto en Rusia como en España y Portugal. En el 1814, una coalición formada por Gran Bretaña, Suecia, Australia, Prusia y Rusia venció a Napoleón, que fue detenido y confinado en la isla de Elba, en el mar Tirreno, pero pocos meses después logró escapar de su confinamiento y retornar a París, donde fue recibido como un héroe. Reclutó entonces un nuevo ejército, gobernó durante 100 días y volvió a enfrentar a sus enemigos. Sin embargo, los ejércitos de Gran Bretaña, Rusia, Australia y Prusia derrotaron a Napoleón y su ejército en la batalla de Waterloo en el 1815. Imperio Británico. ¿Cuándo se dio a conocer? Se conoció como Imperio Británico al conjunto de los territorios propios y dominados, colonias y protectorados del Reino Unido entre los siglos XVI y XX hasta el año 1949. Se trató de uno de los imperios más extensos de su época y de la historia, todo unos 3.700 kilómetros cuadrados de superficie, cuyo auge se sitúa entre 1880 y 1930. Se lo denomina británico porque la isla donde se encuentra la mayor parte del Reino Unido se llama Gran Bretaña. En el siglo XX, el Imperio Británico llegó a contar con unos 450 millones de habitantes, casi una cuarta parte de la población mundial, en sus territorios en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Esto significa que esparció su cultura, tecnología y forma de gobierno por todo el planeta, estableciendo una hegemonía económica y política que dejó en muy buena posición a sus actuales herederos. Al referirse al Imperio Británico, suele hablarse de una primera etapa imperial
en el siglo XVIII y una segunda que data entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, conocida como el Nuevo Imperialismo Europeo. Causas de Imperio Británico. La competencia con otros imperios nacientes como el español o el alemán dispararon una ambiciosa lucha por el control económico y comercial del mundo conocido. Esta lucha se avivó aún más con el descubrimiento de América por parte de los españoles. Por eso, estas potencias se enfrentaban en guerras y también buscaban sabotear las rutas comerciales del otro. El objetivo era la hegemonía de recursos naturales en una Europa que ya había agotado sus posibilidades. Así, los jóvenes imperios se vieron en la necesidad de fortalecer sus posiciones en los sitios de su interés estratégico y comercial, dando origen a las colonias y protectorados. Se aplicaron formalmente políticas de intervencionismo que en adelante se conocerían como imperialistas. Fin del imperio. Después de su periodo de máxima expansión, luego de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, el Imperio Británico enfrentó transformaciones legales en el estatus de sus dominios. Esto se debió a que progresivamente los territorios dominados se negaban a participar ciegamente en las movilizaciones militares emprendidas por esto, condujo a diversos enfrentamientos para lograr la independencia, que lograron sus objetivos hacia 1926. Algunos como Irak y Egipto alcanzaron su independencia, pero permanecieron bajo tutelaje británico. Otros alcanzaron su independencia, por ejemplo Irlanda en 1922 se separó de Irlanda del Norte, parte aún de la Comunidad Británica. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la devastación y crisis económica de toda Europa favoreció un proceso paulatino pero firme de colonización. Esto fue particularmente rápido en el caso africano, en una segundilla de independencia tras años de lucha armada. Conflicto franco-inglés. ¿Cómo se da? La Guerra de los 100 Años fue un largo conflicto que tuvieron los reyes de Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. Fue una serie de golpes militares y diplomáticos caracterizado por cortas campañas militares y largas treguas. No fue un estado de guerra permanente, aunque las largas treguas se salpicaban comúnmente en escaramuzas a restos de las guerras de guerrillas. Se inició en medio de condiciones feudales y por causa de un litigio típicamente feudal, y terminó en guerra entre dos países que se estaban convirtiendo rápidamente en naciones bajo la administración centralizada de sus respectivas monarquías. Tras la invasión de Gascuña por parte de Francia, el rey inglés comenzó a realizar diversas operaciones anfibias contra Francia, en las cuales destaca su triunfo en la batalla naval de Sluis 1340, que le permitió desembarcar un gran ejército en un territorio continental y obtener victorias tan cruciales como las de Crécy 1346 y Poitiers 1356. Justamente tras la batalla de Poitiers, el rey francés fue capturado, recluido y obligado a firmar el desastroso Tratado de Berigio 1360, por el cual Francia devolvía todas las propiedades al rey inglés.